limpia la historia, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. pues el abuelo, cuyo comportamiento fue extraordinario, era el hombre de confianza del coronel de la Vega, y además en Ronzón estuvo a punto de ser acribillado porque los cogieron en un terreno muy difícil, tal. Entonces la historia hubiese cambiado. El abuelo de Zapatero. De Zapatero. Sí, el famoso abuelo que luego fusilaron. Fíjate una cosa, ¿y sabes por qué? Porque le escribe una carta a Julián Zugazagoitia, que era el director del socialismo, del Socialista, el periódico, ofreciéndose a hacer proselitismo y a dar noticias de eso. Eso en estado de guerra es pena de muerte. Sí, sí. Yo es lo que no comprendo. Y luego él lo cogió en tierra de nadie cuando estalló el movimiento y se vino para las tropas de Franco, porque los otros, a los de Asturias, como le pasó al general López Ochoa, que decía un periodista de La Voz de Galicia, Franco era tan frío y que le daba igual que fusilase que no, que hasta el general López Ochoa pues lo fusiló. Y Franco, que quisiese fusilarlo, que no querría, aunque no se llevaba bien con él. ¿Qué le pasó? Que el poeta Alberti y María Teresa León dieron el chivatazo de que estaba hospitalizado en el Gómez Ulla. Entonces la turba, la plebe, se fue al hospital, lo cogió, le cortaron la cabeza y la pasaron un pico, en una pica, con Madrid. Como a Gaddafi. A López Ochoa, a López Ochoa, que era, además, republicano fetén, y defendió a la República, porque Franco lo dirigió, pero desde Madrid, llamado por Lerroux y por el ministro de la Guerra, que era Diego Hidalgo. ¿Sabes cuál es? Pues así se cree, Pepe, estarás de acuerdo conmigo, a lo mejor. ¿Sabes cuál es uno de los problemas de la República? Que en España no se ha entendido nunca que uno puede ser republicano de derechas. Sí. Ese es el problema. Sí. Para mí, esa es una de las raíces del problema. Es decir, ser republicano es ser de izquierdas. Pues no, señor. No. El ser republicano es una manera de entender tu forma de Estado. Claro. Como puede ser Francia, como puede ser Italia o Estados Unidos, que es una república, al fin y al cabo. Ahora, no, pero si yo soy republicano tengo que ser de izquierdas. No. Eso es un error. Total. Pero total y absoluto. Pero es que todavía no lo tienen asumido. No. Ser republicano es ser, y además de izquierdas, de bastante radical. Radicales. Y claro, eso, como no lo han admitido, ni lo admitirán jamás. No. Porque es el ser progre, la progresía, todas estas milongas que nos dicen ahora, que lees a veces en algunos. Yo me leo todos los periódicos que caen en mis manos. Incluso un día un amigo me dijo, ¿pero tú cómo lees ese periódico? El periódico era El País. Y le dije yo lo leo, pues que leo la ABC, leo El Mundo, La Voz, El Correo Gallego, y no leo El Mundo Obrero porque no sé si existe ya. No sé si existe. Pero si lo hubiera también lo leería, no tengo ningún escrúpulo, al contrario. Mira, tengo una anécdota muy buena. Hace muchos años, estudiando la carrera, yo tenía muchísimas ganas de leer el Mein Kampf, Mi lucha. Sí. En mi casa yo tengo un ejemplar que le había regalado un soldado alemán que estaba aquí en un submarino al acabar la Segunda Guerra Mundial a mi padre. Se hicieron muy amigos. El chaval era un chico joven, obviamente era nazi hasta la médula, pero era nazi porque en Alemania el 90% eran así. Bueno, y se lo regaló, y en mi casa siempre estuvo allí, claro, está en alemán, y yo tenía ganas de saber qué ponía aquel libro. Y me lo compré. Me lo trajeron de Madrid, claro, la portada ponía Mi lucha, Adolf Hitler. Y dije yo, joder, si voy con era en verano, dije, si voy con este libro a la playa y lo dejo encima de la toalla, el que vea esto me va a coger el número cambiado. Entonces yo lo que hice, lo forré, claro, yo estaba leyendo un libro, nadie sabía qué libro estaba leyendo. Me lo leí y es más, tengo que reconocer que leyéndolo, dije yo, coño, yo entiendo muy bien muchas cosas que pasaron en Alemania en esos años, leyendo ese libro. Porque claro, si te dejas llevar, si no recapacitas, si no haces un raciocinio de lo que estás leyendo, claro, lo que decía, la turba, lo que hablábamos antes de Gaddafi, o sea, la masa, pues eso, te conviertes en uno más de eso. Efectivamente. Y hablando de mitificación, por ejemplo, yo creo que estábamos hablando de Millán Astray, estábamos hablando de estas cosas. ¿Y qué opináis, por ejemplo, vosotros, y de la República, ya centrándonos un poco antes de esa República?
Personaje Pablo Iglesias, que es un personaje ferrolano, que tú hablabas al principio, que había dicho Paul Preston en el Ferrol de Pablo Iglesias, Sí, y sí. que además es un personaje que, a diferencia de Franco, porque por ejemplo Franco, sus años, su idea, su historia, no la reivindica ningún partido político en este momento, nadie lo pone como bandera. Sin embargo, a Pablo Iglesias sí. O sea, yo he visto en las últimas elecciones municipales todo el PSOE, su icono es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es lo máximo. ¿Quién es Pablo Iglesias, señores? Pablo Iglesias, como le dije yo a Preston, por eso me adjetivó, teniendo en cuenta el tiempo también, que el tiempo es oro, le dije yo que era un ciudadano, le dije, tiene usted razón, Pablo Iglesias era de Ferrol, del barrio de Esteiro, de la calle San Nicolás, número 99. Le dije, es un hombre digno de estudio, es un hombre nacional y universal, es un hombre que fundó el PSOE, dije el PSOE, y me dirán ustedes, falta la E. Claro que faltaba la E porque la E de España él no la quería poner. No la quería poner, siguiendo la praxis marxista, no la podía poner. Claro. Y entonces lo convencieron y le dijeron, oye, con esto no vamos a ningún sitio, hay que poner la E. Y a regañadientes le pusieron la E. Bueno, y dije yo, este hombre se le puede definir, no le voy a hablar de la banda de la Porra, de Felipe Ducazcal, de Romero Robledo, no, lo defino como un hombre que era marxista, revolucionario, antisistema y odio visceral a la religión católica. Y dije, le sobraba, palabras de él, le sobraba la monarquía, la iglesia, el ejército y la magistratura. Palabras de De Pablo él. Iglesias. Sí. También dijo en Madrid y en Gijón que no sé qué hacían los católicos en su PSOE, que él no. Y sin embargo, Pablo Iglesias, hasta los 18 años, fijaros bien, fue un hombre, no os voy a decir, pero seguramente lo era, de comunión diaria, le gustaba todo esto, hasta que lo atrapó el marxismo, sobre todo. Y fijaros en una cosa, y con esto termino, podía hablar. Cuando se fundó la Tercera Internacional, es decir, el comunismo, Pablo Iglesias, para saber lo que era aquello, en el año 20 mandó a dos hombres de su confianza, uno partidario y otro no, que era Fernando de los Ríos y Daniel Anguiano, y los mandó en diciembre del 20 al Kremlin que se entrevistasen con Lenin, para que le dijesen a ver qué era aquello, ¿no? Porque él era marxista, pero socialista. Y él estaba de acuerdo en todo, pero en una cosa que no tragó Pablo Iglesias, que era en la dependencia a Moscú. Eso no. Pero los que mandó le dijeron a Lenin, bueno, ¿y la libertad qué? De libertad le hablaron. Y dijo, ¿libertad para qué? Y le dije, y les dijo, arma revolucionaria es la mentira. Y una mentira repetida 1000 veces es una verdad. Claro. Y se sigue hoy con lo mismo. Lenin era un maestro. Eso. Era un genio. Y luego tenía al lado a luego, Trotsky, que era, vamos... Oye, y luego, fíjate tú, nadie habla. ¿Quién fue? ¿Sabéis quién fue? Yo lo acerté de casualidad. El primer secretario general del Partido Comunista Español, ¿quién fue? No fue José Díaz, no fue La Pasionaria, no fue Carrillo. ¿Quién fue? Pues fue Óscar Pérez Solís, un capitán de artillería, pero un revolucionario, un hombre muy echado para adelante y tal. Y este hombre tenía una mente privilegiada. Pidió la baja del ejército, enseguida fue secretario general y se hizo a ratos perdidos ingeniero industrial. Y luego se fue a los 7 años y formó parte
del Comité Central del Partido Comunista de Moscú, además, Caramba. un hombre extraordinario. Bueno, pues se fue en el año 27, dijo que aquello era odio y demagogia, todo, y violencia y tal. Claro, en se 27 fue. ya Y entonces, estaba Stalin, sí. entonces no voy a contar una entrevista que le hicieron porque no quiero herir a nadie. Entonces, este hombre, ¿cómo terminó? Pues terminó en la guerra civil mandando una columna de falange. Caramba. O sea, tú Y pegando este hombre Caramba. no lo tienen en cuenta el Partido Comunista, que yo sepa, nunca lo vi. Mira, Pepe, y una pregunta. ¿Y qué predicamento tenía Pablo Iglesias en Ferrol? Ah, es verdad. Tenía... Pues, no, te lo